El Espíritu Santo santifica. La gracia. Se atribuye al Espíritu Santo la santificación. Y eso el mismo Cristo lo dijo. Los teólogos tienen como axioma esto: todo lo que Dios obra ad extra, al exterior de Él mismo, lo obran las tres divinas personas conjuntamente, porque resulta que las operaciones son de la naturaleza, decía Aristóteles, y en Dios hay una sola naturaleza. De manera que las operaciones de Dios proceden de la naturaleza divina, pero se atribuyen a algunas de las tres divinas personas a causa de razones históricas. Sin embargo, existe la apropiación o atribución, por la cual atribuimos a una persona en especial una actividad. Al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Cristo mismo nos dio el ejemplo, y el ángel de la Anunciación dijo a Nuestra Señora: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y así la Iglesia atribuye al Espíritu Santo la justificación o perdón de los pecados, las obras meritorias y en general todo lo que pertenece a la gracia. La gracia es el principio de la santificación. La palabra gracia significa cuatro cosas por lo menos, o sea, belleza, agrado, bien, don gratuito y don santificador producido en nosotros por la presencia en nosotros de las personas divinas. Por ejemplo, falaz es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada, dice el libro de los Proverbios. San Lucas escribe: María, has encontrado gracia delante del Señor, como rezamos todos los días. Don gratuito, dice San Pablo. Por él recibimos la gracia y el apostolado. En este caso es un don gratuito, porque significa la gracia del apostolado. Y por último, la palabra gracia propiamente, tal como la usamos, significa el medio de la santificación, o sea, una cualidad adherida al alma, de la categoría del hábito, o sea, una cualidad permanente. Han discurrido los teólogos que pertenecen a la categoría de Aristóteles que se llama el hábito, que tiene cuatro partes, y una de ellas es la cualidad. La gracia es una cualidad del alma, no extrínseca, sino intrínseca, procedente de la inhabitación de Dios en nosotros. De esta cualidad habla San Pablo 20 veces al menos, el cual es el apóstol de la gracia, así como San Agustín es el teórico de la gracia. Ella es invisible, benéfica y permanente. Como decía mi amigo César Pico, creo en la gracia porque no la veo. Y tenía razón, porque se cree lo que no se ve. Si es que la recibimos libremente y no la perdemos libremente, porque supone la aceptación por parte del alma y después la conservación de la gracia, es decir, no hacer nada que la haga perder. Los sacramentos son sus canales y la luz de la gloria es su efecto final. Para llegar a la visión beatífica, a la visión de Dios cara a cara, la naturaleza humana es insuficiente, porque el entendimiento humano no está hecho para la visión intuitiva de Dios, sino que está hecho para la visión de las cosas sensibles,
de las cuales saca los conceptos, que no son intuitivos. La intuición de Dios necesita una ayuda especial, que se llama Lumen Gloriae, la luz de la gloria, y que produce la gracia. La terminación de la gracia en el hombre es la luz de la gloria. Todo lo que hay de bueno en nosotros viene de la gracia, excepto la naturaleza, la cual tampoco es del todo buena, porque nacemos con la naturaleza deteriorada. Gratia Dei sum id quod sum, dice San Pablo, es decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sabemos que nacemos con el pecado original, cometido por nuestros primeros padres, que habían sido creados en gracia elevante y en integridad natural por puro privilegio. Por eso hay una teoría sobre el pecado original, que es la más mansa de todas, digamos, que es la de Bilot, que dice que Dios al castigar a Adán no le quitó nada que le debiera, de manera que no hizo ninguna injusticia ni a él ni a nosotros, porque nosotros heredamos la naturaleza tal como la tienen nuestros padres. Si nuestro primer padre no tiene la naturaleza elevada, no puede transmitir la elevada. Dios no la eleva tampoco. Una vez que pecó Adán, a los descendientes no los elevó a un estado privilegiado, como el de Adán que tenía la justicia original, o sea, el estado de gracia y la integridad natural, es decir, la no muerte, la no sujeción a la muerte y a las cosas que la muerte trae, que son las enfermedades. Bilot defiende esa teoría, que el hombre, si naciese naturalmente, tendría lo mismo que tuvieron nuestros primeros padres. Ahora, ¿por qué el hombre está en una situación que nos parece miserable y nuestros primeros padres estaban en una situación muy elegida, muy hermosa, muy benigna? Porque estaban en el paraíso. Ya les conté la comparación que hace Bilot, de que por qué ahora a nosotros nos es pesada la situación actual, siendo así que es la situación que tendríamos naturalmente si Dios no nos hubiera ni castigado ni favorecido nada, sino creados en nuestra naturaleza. Lo explica haciendo la comparación con un rey que pierde su trono, y después el hijo del rey, el heredero, le parece que está enfermo porque tiene que trabajar como obrero. En cambio, a los obreros no les hace nada trabajar como obreros, porque es la situación natural de ellos. Pero el otro había sido creado para otra cosa, y por haber sido educado para otra cosa, le resulta como una enfermedad estar sujeto a los trabajos de esta vida. Es muy combatida esta teoría de Bilot, aunque a mí me gusta. Lo tratan de pelagiano o semipelagiano, que equipara la gracia a la naturaleza. Se dice que el ser humano puede hallarse en 4 estados diferentes, de los cuales 2 son históricos, los otros 2 solo posibles y teóricos. A saber, primero, estado de naturaleza pura. Es solamente teórico porque nunca ha estado el hombre en estado de naturaleza pura. Apenas lo creó Dios, lo elevó. Segundo, estado de elevación sobrenatural. Eso existió. Tercero, estado de naturaleza caída no reparada. Eso no ha existido nunca. Cuarto, estado de naturaleza caída y reparada. Esto es también histórico, después de la venida de Cristo nuestro Señor. De naturaleza caída y no reparada no existió. Después que cayeron y Dios los castigó a Adán y Eva, en el mismo momento en que los castigó, les prometió la venida del Redentor, de manera que los reparó en promesa
y todos los santos del Antiguo Testamento fueron reparados por la esperanza en Cristo. Pero el primer don de Dios, o sea, la gracia, es la verdad de las cosas. Omne ens est verum. Todo ente es verdadero. Las cosas son verdaderas en sí mismas, antes de serlo para nuestro intelecto. Lo conocido está entre dos intelectos, el de Dios que lo causa y el del hombre que lo percibe. El primer mal paso de la filosofía llamada moderna, que comienza con Descartes y se precipita con Spinoza, es haber negado la verdad, que es el ser de las cosas, y depende del Espíritu de Dios, y haberla aprisionado en el espíritu del hombre. De allí, lógicamente, había que derivar el panteísmo, como derivó el judío impío Spinoza y los tres grandes sofistas, Fichte, Schelling y Hegel. La verdad de las cosas, omne ens est unum, omne ens est verum, omne ens est bonum, todo ente es uno, todo ente es verdadero, todo ente es bueno, es uno de los axiomas fundamentales de la filosofía aristotélica. Por supuesto que Aristóteles lo heredó de Platón y después lo legó a la teología de Santo Tomás, modelando a ambos la antigua y trascendental herencia de la filosofía griega. La elevación a la sobrenatura y la reparación de la caída se efectúa por la gracia llamada elevante. Pero Dios no renovó la gracia de la integridad de la naturaleza, sino solamente la gracia de la adopción del hombre como hijo de Dios para el cielo, para la gloria. Pero nos dejó todos los castigos que tenemos ahora, que son bastantes. Nos dejó encima porque le fue mal la primera vez que puso a los hombres en un paraíso de delicias. Y entonces dice, bueno, que aprendan. Cristo nunca nombró la gracia con ese nombre, pero habló de ella varias veces. Por ejemplo, yo soy la vida, vosotros los sarmientos. Sin mí no podéis nada. O en el Evangelio según San Juan también, en el capítulo 14, versículo 23. Si quis diligitem me, sermonem meum servabit, et pater meus diliget eum, et ad eum venemus et mansionem apud eum faciemus. El que me ama cumplirá mis mandamientos, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. La morada de Dios en nosotros es esa cualidad invisible, intrínseca que es la gracia. También le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. La Escritura habla de la gracia con variadísimos nombres. Es un don, una vestidura, un injerto, un nacer, un renovarse, una fuente de agua viva, una adopción, un consorcio, un sagrario, una alianza, una amistad, un matrimonio. Los teólogos y los herejes se han puesto a explicar y discutir la gracia y han tramado un verdadero laberinto. Filtraré las cosas más principales y claras. Hubo dos famosas discusiones sobre la gracia en la historia de la teología. Una, la discusión llamada de Auxiliis entre los dominicos y los jesuitas en el siglo XVI, en que el dominico Báñez, que era el jefe de la discusión, los acusaba a los jesuitas de ser pelagianos, porque no creían en la gracia, sino en el libre albedrío. Y el jesuita Molina, autor de un tomo enorme sobre de Auxilius Gratiae, acusaba a los dominicos
de calvinistas, o sea, exageradores de la gracia. Discutieron casi con ferocidad mucho tiempo y hubo 3 intervenciones de la Santa Sede que no logró apaciguarlos, y al fin la Santa Sede mandó que no hablasen más de eso. Se acabó la discusión. No se podría acabar nunca la discusión, porque, como Villot anotó después, estaban discutiendo sobre una cosa que es un misterio, sobre la presencia divina, es decir, cómo Dios sabe lo que nos va a pasar a nosotros siempre, incluso después de la muerte, sin suprimir nuestra libertad. Dios sabe si vamos a salvarnos o condenarnos. Eso es la presencia divina, aunque sabe que si nos salvamos, nos salvaremos por su gracia, y si nos condenamos será por nuestro capricho. Los dominicos decían que Dios sabía eso por la predeterminación física, o sea que todo acto bueno nuestro era predeterminado físicamente por Dios, de tal manera que no se podía hacer otra cosa más que lo que Dios había predeterminado. De modo que negaban el libre albedrío, aunque hacían una cantidad de sutilezas para probar que no. Y los jesuitas, con Molina a la cabeza, habían inventado la ciencia media, que decían, también muy complicada, que era una ciencia por la cual Dios conocía todos los futuribles, es decir, las cosas que podían ser futuras. Y entonces Dios elegía de esas cosas que podían ser futuras para el hombre una que él sabía que le iba a resultar bien, la gracia eficaz, y entonces se la daba al hombre. De cualquier manera no resolvían el enigma terrible de la presencia divina. Como Dios sabe todo lo que va a hacer de nosotros y sin embargo nosotros somos libres. No podían saberlo. Es un misterio tan grande, aunque es obvio que Dios sabe todo y sabe también lo futuro. Que Cicerón dijo que Dios no conocía lo futuro, pero los cristianos dicen que Dios sabe el futuro. Y ese misterio no se puede resolver con razones, no se puede escudriñar en el ser divino. ¿Qué es lo que hace que el ser divino sepa lo que va a pasar y sin embargo nos deje enteramente libres en manos de nuestro albedrío? No se puede resolver, dice el cardenal Villot, y aduce a Santo Tomás que dijo: al llegar aquí llegamos a un misterio. Es un misterio y se acabó. No podemos ir más adelante. Adversarios de la gracia. Nombremos a Pelagio, Lutero y Jansenio. Pelagio ya lo conocemos. Atenuó y casi volatilizó la gracia de Dios. No es mala cosa, pero no es necesaria, a no ser que ella sea el libre albedrío, decía, como no es necesario el bautismo ni la penitencia, ni Jesucristo, en definitiva, dijeron sus alumnos, el cual en vida no fue tenido por hereje, pero después exageraron su doctrina y prácticamente anularon la gracia sus discípulos. Cuando San Agustín vio eso, que Cristo ya no era necesario, se puso tremendo y escribió 3 o 4 opúsculos, de natura et gratia, de la naturaleza y de la gracia, contra los pelagianos. Después los hizo condenar en el concilio de Cartago y después los condenaron en muchísimos otros concilios. No existe el pecado original, como lo entiende el africano Agustino, decían estos. Lutero y Calvino negaron la gracia de diferentes modos. Calvino: la gracia a quien Dios la ha dado no la puede perder, y no se puede perder él tampoco. Es un predestinado. A quien no la da,
no se puede no perder. Es decir, inventó una predestinación peor que la que achacaban a los dominicos los jesuitas. Lutero cree a la natura corrompida de un modo insanable. Nos salvamos con los méritos de Cristo, el cual nos los atribuye si tenemos la fe luterana, que es como una confianza desenfrenada. La gracia viene a ser como una vestidura externa consistente en los méritos de Cristo, y entonces el hombre necesariamente hace obras buenas. Lutero dice: yo no niego las obras buenas para entrar en el cielo, pero yo sé que son enteramente seguras cuando hay fe. Y la fe para Lutero es una fe muy especial. No es la fe nuestra, la fe de los misterios, sino que es una especie de confianza en Cristo, desenfrenada, ciega, que no puede doblegarse. A eso le llama fe Lutero. Los jansenistas al revés. Los jansenistas son de Francia, del siglo XVII. Ellos tenían una ley muy rigurosa, por un lado, es decir, eran muy austeros, pero no con ellos mismos, sino con los demás. Eran hipócritas en el fondo. Inventaron la gracia suficiente y la gracia eficaz, la cual nos salva. La gracia suficiente sola, de hecho, nunca nos salva. Entonces, no es suficiente, decían los jesuitas o molinistas, que fueron los grandes adversarios de los jansenistas. Pasaron todo el tiempo peleando ferozmente contra los jesuitas, a quienes acusaban de laxos en moral, o sea, casuistas. Casuistas significa los que se dedican a una ciencia que se inventó entonces, poner casos para ver si hay pecado o no hay pecado. Los jesuitas adoptaron esa ciencia que San Alfonso María de Ligorio autorizó y que es para los confesores, para saber resolver los casos. Y la casuística se aplica en muchas otras ciencias, por ejemplo, la medicina. La casuística es una cosa natural. Los jansenistas la reprobaron diciendo que era una cosa inventada por los jesuitas para aflojar la moral de la aristocracia francesa, para permitirle cualquier cosa. Y en parte pasó eso. No solamente los jesuitas, sino todos los casuistas empezaron a aflojar, a resolver los casos por el lado benigno, por el lado laxo. Hicieron 3 escuelas, diciendo que había que resolver lo seguro, lo muy seguro y lo común. Laxismo, tutismo y tuciorismo. Tucior, lo más seguro. Ya no se usa eso. Se resuelven los casos conforme a lo que piensan 3 buenos doctores, o por lo menos un doctor eminente. San Alfonso María de Ligorio hizo prevalecer el tutismo. De hecho, algunos casuistas, jesuitas o no, tuvieron doctrina laxa y fueron condenados por el Papa siguiente, Inocencio XI, en 1679, como por ejemplo el duelo, la moatra, que es la venta con engaño, matar a un ladrón por una sola moneda de plata y otras 65 proposiciones. El más maltratado de los casuistas fue el español Escobar, quien escribió un tratado de matrimonio. No era tanto como dijeron los jansenistas. Hoy en día en la lengua francesa existe la palabra escobarderie, que significa autorizar con manga ancha. Boileau dedicó a Escobar este epigrama: Si Bourdaloue vous dit sévère, craignez la volupté.
Escobar vous dira, ma chère, je vous la permets pour la santé. Traducción: si Bourdaloue, el gran orador jesuita, os dice severo, temed, temed la voluptuosidad. Escobar os dirá, querida, yo te la permito por la salud. Esa fue una tremenda discusión en la cual al final intervino el rey y empezó a dar sablazos a diestra y siniestra y acabó con todos, incluso con la Madre Angélica, que era una de las jefes del jansenismo, abadesa de la abadía de Port-Royal, de la cual se decía que era pura como un ángel y soberbia como Satanás. Enrolaron a un gran matemático, Blaise Pascal, muy devoto y muy ingenuo, el cual resultó un gran escritor, y aplastó a los jesuitas con sus 18 cartas provincianas, que fueron una de las causas de la expulsión en el reinado siguiente. Son un movimiento clásico de la lengua francesa, aunque sean un movimiento tremendamente calumnioso y mentiroso, pero la prosa de Pascal resultó estupenda. Dicen que es el creador de la prosa coloquial francesa. Las 3 primeras cartas tratan de la disputada gracia suficiente, o sea que los jesuitas decían que la gracia suficiente era suficiente, y los jansenistas decían que la gracia suficiente no era suficiente. La eficaz tenía que ser una nueva gracia, la gracia suficiente de la cual Pascal no sabía nada. Desde la 4ª carta se resuelve contra los molinistas y los deshace a burlas, sátiras y calumnias. Es notable que en la 15ª acusa a los jesuitas de haber borrado la calumnia del Decálogo, y él los calumnió tremendamente. Y en la 16ª habla de las calumnias horribles de los jesuitas contra los curas y las religiosas. El material de todas estas cartas se lo aprestaba un jefe jansenista llamado Arnaldo, o sea, Arnold. Pascal, antes de morir, se arrepintió, pues se dio cuenta que estaba haciendo un mal camino empujado por otros. Y la 19ª no la publicó, y la 20 quedó reducida a notas, en las cuales se metía hasta con el Papa. Voltaire mismo censuró las cartas, tratándolas de mentirosas. Los fragmentos que tenemos de la carta 20 son enteramente contumeliosos, injuriosos y pretenciosos. Por ejemplo, yo estoy solo contra 30.000 personas. Lo contrario era la verdad. Atienden. Ustedes son la impostura, yo la verdad. Es toda mi fuerza. Si la pierdo estoy perdido, pero yo tengo la verdad. Veremos quién gana. Bueno, murió bien, al menos se confesó. Hizo un gran mal a la compañía de Jesús, pero también le hizo un bien, si se quiere, porque a causa de eso el general de los jesuitas, Luis Martín, reprimió fuertemente la tendencia al laxismo que había entrado en la compañía. Condenó el laxismo e impuso a los jesuitas la escuela más rigurosa de interpretar los casos, que es el tuciorismo, interpretar siempre lo más seguro. Prueba. La gracia nos hace, primero, renacer, como dice Jesús a Nicodemo, en Juan capítulo 3. En segundo lugar, nos hace hijos de Dios adoptivos, Juan 4:14. Tercero, partícipes de su naturaleza, Juan 16. Yo soy la vida, vosotros los sarmientos. Además, San Pablo dice participantes de la naturaleza divina. Cuarto, merecedores del cielo por la adopción,
Romanos 6:23. Quinto, unos con Dios en la vida eterna. Juan 3:2. Y hay otros 35 textos de San Pablo en estos sentidos que he dicho, de manera que hay prueba de sobra de la existencia de la gracia y de sus efectos. Sin la gracia el hombre no puede, primero, ni llegar a la fe. La gracia nos previene. Segundo, ni prepararse a la gracia. Tercero, ni hacer ningún acto meritorio. Cuarto, ni evitar largo tiempo el pecado grave. Quinto, ni perseverar. Es una gracia especial la perseverancia hasta el fin que hay que pedir. Con la gracia el hombre puede, primero, evitar todos los pecados graves, aunque no todos los veniales. Segundo, orar pro auxilio contra toda tentación. Tercero, pedir la buena muerte, o sea, la perseverancia. Dios es la causa de la gracia y Dios no niega a nadie la gracia suficiente, que junto con nuestro albedrío hace la gracia eficaz.